de Carlos Marx y Federico Engel. El Manifiesto Comunista. Parte 5 de 7. Prologado, explicado, anotado y glosado. Trabajo de Gómez Crespo. Este trabajo ha sido minuciosamente prologado y explicado, a medida que transcurre, a través de referencias específicas a los conceptos propios de Marx y sus seguidores. Las referencias a pie de página son numerosas, de manera que el desafío de este audio es aprovechar al máximo este valioso aporte, manteniendo la fluidez de la lectura. Ignoro la adhesión ideológica de Gómez Crespo. Sea cual sea, la considero un aporte a su trabajo. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Parte 5. Texto. Esa cultura, cuya pérdida tanto deplora la burguesía, es para la inmensa mayoría de las personas, la cultura que le convierte en una máquina. Nota. Debido al maquinismo, originado por la máquina de vapor. Texto. Al discutir con nosotros y criticar la evolución de la propiedad burguesa, partiendo de vuestras ideas burguesas de libertad, cultura, derecho, etc., ¿no os dais cuenta de que esas mismas ideas son fruto del régimen burgués de propiedad y de producción? Del mismo modo que vuestra justicia, que no es más que la voluntad de vuestra clase, elevada a ley. Una voluntad que tiene su origen y encarnación en las condiciones materiales de vida de vuestra clase. Nota. Al criticar el comunismo, la burguesía lo hace utilizando los conceptos ideológicos burgueses de libertad, cultura, propiedad o derecho, sin darse cuenta de que estos son subjetivos y fruto del sistema de producción burgués, y de sus intereses como clase explotadora. Por eso, estos argumentos ideológicos, como otros cualesquiera, no sirven para nada. No hay ni que tenerlos en cuenta. Texto. Compartís con todas las clases dominantes que han existido y perecieron, la idea interesada de que vuestro régimen de producción y de propiedad, obra de condiciones históricas que desaparecerán con el transcurso del tiempo, descansa sobre leyes naturales eternas y sobre los dictados de la razón. Os explicáis que haya perecido la propiedad antigua, os explicáis que pereciera la propiedad feudal. Lo que no os podéis explicar, es que perezca vuestro sistema de producción burgués. Abolición de la familia. Hasta los más radicales se escandalizan al mencionar tales intenciones satánicas de los comunistas. Nota. Marx y Engels se daban cuenta de que la explotación del hombre por el hombre creaba sociedades sexualmente represoras y familias patriarcales. En la pregunta 21 de sus Principios del comunismo, Engels explica por qué los comunistas están a favor del amor libre. ¿Qué influencia ejercerá el régimen social comunista en la familia? Las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado, perteneciente solo a las personas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la injerencia de la sociedad. Eso es posible, merced a la supresión de la propiedad privada y a la educación de los niños por la sociedad, con lo cual se destruyen las dos bases del matrimonio actual, ligadas a la propiedad privada, la dependencia de la mujer respecto del hombre y la dependencia de los hijos respecto de los padres. Dependencia, que en aquella sociedad, era casi sinónimo de propiedad. Es un párrafo irónico. Texto. En que se fundamenta el sistema familiar actual, la familia burguesa. En el capital, en el lucro privado. Solo la burguesía tiene una verdadera familia, en el pleno sentido de la palabra, y esta familia se asienta en la forzosa carencia de relaciones familiares por parte de los proletarios y en la prostitución pública. Nota. Cada sociedad tiene un sistema familiar distinto. Al hablar de familia burguesa, no se refieren a las familias de los burgueses, sino al sistema familiar de la sociedad burguesa. A esa familia burguesa, regulada por el sistema ideológico burgués. Por eso Engels en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, habla de a la reglamentación del amor sexual por el Estado, es decir, a la legislación matrimonial. Los primeros burgueses eran extremadamente puritanos, lo que provocó una prostitución gigantesca. En la situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels nos comenta su alcance.
La burguesía misma participa en buena parte en el desarrollo de la prostitución de las 40.000 prostitutas que deambulan cada noche por las calles de Londres. Texto. Es lógico que la familia burguesa como institución desaparezca al desaparecer la base sobre la que se asienta, y que una y otra dejen de existir, al dejar de existir el capital que le sirve de base. Nota. De la misma forma que los reyes y los nobles casaban a sus hijos por interés, con frecuencia los matrimonios entre la burguesía se realizaban para unir industrias y negocios. En el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engel indica, el matrimonio se funda en la posición social de los contrayentes, y por tanto, siempre es un matrimonio de conveniencia. También en los dos casos, este matrimonio de conveniencia se convierte a menudo en la más vil de las prostituciones, a veces por ambas partes, pero mucho más habitualmente en la mujer. Esta solo se diferencia de la cortesana ordinaria, en que no alquila su cuerpo a ratos, como una asalariada, sino que lo vende de una vez para siempre, como una esclava. Y a todos los matrimonios de conveniencia le viene de molde la frase de Fourier, así como en gramática dos negaciones equivalen a una afirmación, de igual manera en la moral conyugal, dos prostituciones equivalen a una virtud. En las relaciones con la mujer, el amor sexual no es ni puede ser de hecho, una regla más que en las clases oprimidas, es decir, en nuestros días en el proletariado, estén o no estén autorizadas oficialmente esas relaciones. Texto. ¿Nos reprocháis que aspiramos a abolir la explotación de los hijos por sus padres? Efectivamente, nos declaramos culpables de ese horrendo crimen. Nota. Obsérvese que debido a la pobreza extrema y generalizada del proletariado, y a la simplificación del trabajo mediante el maquinismo, era normal que los niños trabajasen. Marx y Engels no estaban en contra del trabajo infantil, sino en contra de la explotación de los niños por la burguesía y por sus padres. Pensaban que la mejor educación era la combinación de la escuela y de un trabajo adecuado a su edad. Marx indica en El Capital, los inspectores de fábrica descubrieron enseguida, por las declaraciones testificales de los maestros de las escuelas, que los niños de las fábricas, a pesar de no recibir más que media enseñanza, aprendían tanto y a veces más que los alumnos de las escuelas corrientes. La cosa es sencilla. Los alumnos que pasan en la escuela solamente medio día, mantienen constantemente lozano su espíritu, y en disposición casi siempre de recibir con gusto la enseñanza. El sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una de estas dos tareas en descanso y distracción respecto de la otra, siendo por tanto mucho más conveniente para el niño que la duración ininterrumpida de una de ambas. Un chico que se pasa el día sentado en la escuela desde por la mañana temprano, sobre todo en verano, no podrá jamás competir con otro que vuelve, alegre y animoso, de su trabajo. Del sistema fabril brota el germen de la educación del porvenir, en la que se combinará para todos los chicos a partir de cierta edad, el trabajo productivo con la enseñanza y la gimnasia, no solo como método para intensificar la producción social, sino también como el único método que permite producir hombres plenamente desarrollados. Nueva ironía. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Texto. Pero decís que abolimos los vínculos familiares más íntimos, suplantando la educación familiar por la social. Nota. La idea de la educación obligatoria y gratuita, desde la más tierna infancia, era entonces novedosísima, propia de los radicales más exacerbados, aunque ya se había efectuado experimentos muy interesantes. Engels en Del socialismo utópico al socialismo científico, nos expone la experiencia de Owen, un socialista utópico. Owen fue el creador de las escuelas de párvulos, que funcionaron por primera vez en New Lanark. Los niños eran enviados a la escuela desde los 2 años, y se encontraban tan a gusto en ella, que con dificultades se le podía llevar de nuevo a su casa. Texto. ¿Acaso vuestra educación no está tan bien influida por la sociedad? ¿No está tan bien influida por las condiciones sociales en que se desarrolla, por la intromisión más o menos directa de la sociedad a través de la escuela, etc.? No son los comunistas los que se inventan esa intromisión de la sociedad en la educación. Lo que hacen es modificar el carácter clasista que tiene actualmente, y sustraerla de la influencia de la clase dominante.
Nota. En cualquier sociedad, la concepción de la educación y del trato que se debe dar a los niños es parte de su sistema ideológico. La educación burguesa es parte de la ideología burguesa. Lo que se pretende es quitar a la educación su ideología burguesa. Texto. Esas declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre la intimidad de las relaciones entre padres e hijos, son tanto más repugnantes, cuanto más se desgarran los lazos familiares de los proletarios debido a la gran industria, que va convirtiendo a los hijos en simples mercancías y en meros instrumentos de trabajo. Nota. Debido al maquinismo basado en la máquina de vapor, que utiliza como mano de obra a los niños. Texto. Pero vosotros, los comunistas, nos grita la burguesía entera a coro, lo que pretendéis es colectivizar a las mujeres. Nota. Para comprender la acusación burguesa de colectivización de las mujeres, hay que entender que a las putas se las llamaba mujeres públicas, de lo que se deduce que las otras eran privadas. No había igualdad de sexos, ni legal, ni real. Y la mujer era casi un bien del marido, con derechos muy inferiores a los de éste. Cuando Marx y Engels hablaban de liberalizar las costumbres sexuales, la burguesía lo entendía como algo parecido a convertir la sociedad en un enorme burdel, en el que ya no había esposas, sino que las mujeres habían sido colectivizadas y todas eran públicas. En la Sagrada Familia, indican Marx y Engels, el grado de emancipación de la mujer es el exponente natural de la emancipación de la sociedad. Con esta exclamación, Marx y Engels ya abandonan la ironía, y empiezan a cachondearse abiertamente de la burguesía. Texto. Como el burgués no ve en la mujer más que un simple instrumento de producción, al oírnos proclamar que los instrumentos de producción deben ser explotados colectivamente, no puede por menos que pensar que este régimen colectivo de propiedad se hará extensivo también a las mujeres. Nota. Marx y Engels dieron a los trabajadores el nombre de proletarios, para indicar el doble sentido de su explotación. La trabajadora es explotada en la producción industrial, pero su cometido es también el producir una prole de futuros explotados. Por eso, el burgués ve a la mujer como un instrumento de producción de nuevos explotados. Como una máquina de parir y criar nuevos proletarios. Los dos jóvenes prosiguen con el cachondeo de la colectivización de las mujeres. Engels indica en sus principios del comunismo, la comunidad de las mujeres es un fenómeno que pertenece enteramente a la sociedad burguesa y existe hoy plenamente bajo la forma de la prostitución. Pero, la prostitución descansa en la propiedad privada y desaparecerá junto con ella. Por consiguiente, la organización comunista, en lugar de implantar la comunidad de las mujeres, la suprimirá. Texto. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer, como mero instrumento de producción. Nada más ridículo, por otra parte, que esos alardes de grandísima indignación de nuestros burgueses, henchidos de la más alta moral, al hablar de la colectivización de las mujeres por el comunismo. Los comunistas no tienen por qué molestarse en implantar la comunidad de mujeres, pues ésta ha existido casi siempre en la sociedad. Nota. Se continúa con el cachondeo de la colectivización de las mujeres. Dada la mojigatería de la primera burguesía industrial, se llega a la conclusión de que el mundo es y ha sido casi siempre un enorme lupanar, en el que casi todas fueron o son mujeres públicas. En consecuencia y tomando la más alta moral burguesa, no es necesario transformar el mundo en un enorme burdel, pues este ya lo es. Con ese sistema de medición, henchido de la más alta y estrecha moral burguesa, todas putas. Texto. Por lo visto, a nuestros burgueses, no le basta con tener a su disposición a las mujeres y a los hijos de los proletarios. Y no hablemos de la prostitución oficial, sino que sienten una grandísima complacencia, seduciendo a las mujeres de los demás burgueses. Nota. Sobre el constante acoso sexual de las trabajadoras durante el primer capitalismo, pese a la estrechez sexual de la burguesía dominante, basta este anormal pero ilustrativo ejemplo, que nos relata Engels en su obra Contribución al problema de la vivienda. Aquel buen hombre era, sin lugar a dudas, un filántropo de pura cepa. Quería tanto a sus obreros,
y sobre todo a sus obreras, que sus competidores de Yorkshire, menos amigos que el de la humanidad, tenían la costumbre de decir al respecto. Hace funcionar su fábrica, únicamente con sus hijos. Hay una prostitución oficial y una prostitución encubierta, fruto del sistema familiar burgués y de las relaciones sexuales en la sociedad burguesa. Existe la prostitución de las que cobran, la de las queridas y mantenidas de los burgueses, y la de las que se casan por interés o por matrimonios de conveniencia. Marx y Engels están llamando putas a una proporción muy elevada de las decentísimas mujeres de la burguesía. Texto. En realidad, ya el matrimonio burgués es verdaderamente una comunidad de las esposas. A lo sumo, podría reprocharse a los comunistas el pretender sustituir la situación actual de la mujer, hipócrita y aparentemente recatada, por una colectivización oficial, franca y abierta. Por lo demás, es fácil comprender que al abolirse el actual sistema de producción, desaparecerá con él la comunidad de las mujeres que engendra, por ejemplo, con la prostitución oficial y la encubierta. Nota. Tras los matrimonios oficiales, muchas veces movidos por intereses económicos, se ocultaban todas las verdaderas relaciones amorosas de la burguesía. La posición que la mujer ocupa en cada sociedad, depende de las relaciones materiales de producción que se dan en esa sociedad, y de los intereses materiales de las clases dominantes. Con el fin del sistema burgués, desaparecerá la concepción burguesa de la feminidad, y será reemplazada por otra. El comunismo no genera la comunidad de mujeres, sino que la destruye. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Texto. A los comunistas se nos reprocha también que queramos abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria. Mal se le puede quitar lo que no tienen. Puesto que el proletariado debe conquistar primero el poder político, antes de elevarse hasta constituir la primera clase nacional, constituyéndose a sí mismo como nación, resulta evidente que también en él reside un sentido nacional, aunque esa concepción no coincide ni mucho menos con la que tiene la burguesía. Nota. Dado que la ideología nacional es también una ideología de clase, configurada por las relaciones de producción y por los intereses de las clases dominantes, los intereses oficiales de las naciones burguesas no son los intereses de sus clases explotadas. En este sentido, los trabajadores no tienen patria, lo que no quiere decir estrictamente que no la tengan. Por ejemplo, antes de la guerra franco-prusiana, los miembros parisinos de la Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada por Marx y Engels, difundieron este manifiesto, una vez más, dicen, bajo el pretexto del equilibrio europeo y del honor nacional, la paz del mundo se ve amenazada por las ambiciones políticas. Obreros de Francia, de Alemania, de España. Unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra. Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía, tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal. Contestando las proclamas guerreras de quienes se eximen a sí mismos de la contribución de sangre y hallan en las desventuras públicas una fuente de nuevas especulaciones, nosotros, los que queremos paz, trabajo y libertad, alzamos nuestra voz de protesta. Hermanos de Alemania. Nuestras disensiones no harían más que asegurar el triunfo completo del despotismo en ambas orillas del Rin. Obreros de todos los países. Cualquiera que sea por el momento el resultado de nuestros esfuerzos comunes, nosotros, miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que no conoce fronteras, os enviamos, como prenda de una solidaridad indestructible, los buenos deseos y los saludos de los trabajadores de Francia. Texto. Las diferencias nacionales entre los pueblos desaparecen cada día más, con el desarrollo de la burguesía, con la libertad de comercio, el mercado mundial, la uniformidad reinante en la producción industrial y, con las condiciones de vida que engendran. Nota. Una vez más, Marx y Engels insisten en que el proceso globalizador generado por el capitalismo es bueno para el proletariado, pues quita las barreras que separan a los pueblos, y crea un proletariado universal, sin distinciones nacionales. Según el materialismo histórico,
Las diferencias nacionales se deben a diferencias en los sistemas económicos y productivos. Si se implanta universalmente el capitalismo, el mejor sistema económico hasta entonces conocido, desaparecerán las barreras entre las naciones y entre sus trabajadores. Texto. El triunfo del proletariado acelerará su desaparición. La acción coordinada de los proletarios, por lo menos en las naciones civilizadas, es una de las principales condiciones para su emancipación. En la medida y a la par que vaya desapareciendo la explotación de unos individuos por otros, desaparecerá también la explotación de unas naciones por otras. Nota. Marx y Engels estaban a favor de la globalización, pero no de utilizar esta, para que unas naciones explotasen a otras. No obstante, preferían una globalización capitalista y explotadora, a que no hubiese globalización. Texto. Con el fin del antagonismo de las clases en el seno de cada nación, se borrará la hostilidad de las naciones entre sí. No queremos entrar a analizar las acusaciones que se hacen contra el comunismo, desde el punto de vista religioso, filosófico e ideológico en general. Nota. La religión, la filosofía, la ideología en general, son subjetivas y se generan por las condiciones materiales, por el sistema productivo, por la economía, por los intereses materiales de las clases dominantes en general. En consecuencia, Marx y Engels ni se molestan en responder las acusaciones asentadas en razonamientos ideológicos de tipo ético, moral, religioso, jurídico o de cualquier otro tipo. Solo admiten criterios y razonamientos materialistas. Texto. Hace falta ser un lince para comprender que al cambiar las condiciones de vida, las relaciones sociales, la existencia social del hombre, se modifican también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, en una palabra, su conciencia. Nota. Aquí comienza la parte más importante del manifiesto comunista. Por fin, Marx y Engels empiezan a explicar el materialismo histórico. Con anterioridad han estado preparando la exposición y ahora lo describen claramente. Las ideas, las opiniones, las concepciones sociales, la ideología, en una palabra, la conciencia del hombre, es fruto de sus condiciones de vida, del sistema económico en que vive, de su sistema productivo, de los aspectos materiales de su existencia social. La economía es la que crea la ideología y la historia nos demuestra que pequeños cambios en los sistemas productivos originan grandes cambios en los sistemas sociales e ideológicos. Engels, en su obra Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, nos expone cómo descubrió el materialismo histórico. Viviendo en Manchester, me había dado de narices con el hecho de que los fenómenos económicos, a los que hasta allí los historiadores no habían dado ninguna importancia, o solo una importancia muy secundaria, son por lo menos en el mundo moderno, una fuerza histórica decisiva. Vi que esos fenómenos son la base sobre la que nacen los antagonismos de clase actuales, y que estos antagonismos de clase, en los países en que se hallan plenamente desarrollados gracias a la gran industria, y por tanto principalmente en Inglaterra, constituyen a su vez, la base para la formación de los partidos políticos, para las luchas de los partidos y por consiguiente, para toda la historia política. Marx, no solo había llegado al mismo punto de vista, sino que lo había expuesto ya en los Anales franco-alemanes, en 1844, generalizándolo, en el sentido de que no es el Estado el que condiciona y regula la sociedad civil, sino que es ésta la que condiciona y regula el Estado, y de que por tanto, la política y su historia, hay que explicarlas por las relaciones económicas y su desarrollo, y no a la inversa. Texto. La historia de las ideas no es una prueba evidente de cómo cambia y se transforma la producción espiritual con la material. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de su clase dominante. Nota. Al estudiar a lo largo de la historia cómo se transforma la producción material o economía, resulta evidente que la producción espiritual o ideología se va transformada o llevada por la producción material. Cuando una sociedad cambia su sistema económico, la primera generación que se ha criado en la nueva situación económica, origina un conflicto generacional con sus progenitores, debido a un cambio en sus ideas. Con el primer capitalismo, aparecen los poetas románticos melancólicos enfrentados a sus padres.
Con el crecimiento económico de los felices años 20, la generación de las jóvenes que se cortaban el pelo, enseñaban las piernas y bailaban el charleston. Con el enorme desarrollo económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, los yeyes y los hippies. Inmediatamente después de producirse un pequeño cambio económico en la sociedad, en su producción material, se produce un gran cambio en la percepción de la política, la paternidad, el arte, el derecho, la moralidad, la religión, la filosofía, la sexualidad, la familia, la estética, la virilidad y la feminidad, y en general en toda la concepción ideológica de esa sociedad, en su producción espiritual. Esta frase está inspirada en lo escrito 3 años antes por Marx y Engels en la ideología alemana, en donde explicaban así el materialismo histórico: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad, es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material, dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal, en ideas, de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase social dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a tono con ello. Por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su extensión, y por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo, y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Producción: Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. En este párrafo, se vuelve a definir el materialismo histórico, que dice que en una sociedad, todas las ideas sociales, como la honra, el honor, la culpa, la vergüenza, la nobleza, el pudor o la virtud, están determinadas por su sistema de producción y por los intereses materiales de la clase explotadora. Todas las modificaciones de las ideas sociales de las diversas sociedades que han existido, existen o existirán, tienen como factor determinante los cambios en su economía a lo largo del tiempo. En los periodos históricos en los que la economía permanece estable, las ideologías también permanecen estables, pero pequeños cambios en los sistemas productivos de una sociedad originan grandes modificaciones en su ideología. La historia nos enseña que solo hay efervescencia creativa ideológica cuando se producen cambios materiales y económicos. Texto. Se habla de ideas que revolucionan a toda una sociedad. Con ello, no se hace más que dar expresión al hecho de que en el seno de la sociedad antigua ya han germinado los elementos materiales necesarios para que se genere la nueva sociedad, y a la par que se esfuman o derrumban las antiguas condiciones de vida, se derrumban y esfuman las ideas antiguas. Nota. Engels nos explica lo mismo, en su obra, Anti-Düring, el despertar de la comprensión, de que las instituciones sociales existentes son irracionales e injustas, de que la razón se ha convertido en absurdo y la buena acción en una plaga, es solo un síntoma de que en los métodos de producción y en las formas de intercambio, se han producido ocultamente modificaciones con las que ya no coincide el orden social, cortado a la medida de anteriores condiciones económicas. Las nuevas ideas no nacen por obra de pensadores brillantes, sino principalmente por la modificación del sistema productivo, lo que origina la aparición de estos pensadores con ideas nuevas. El estudio de la historia nos demuestra que en las épocas históricas en las que los sistemas productivos y económicos permanecen inamovibles, no se generan estos grandes pensadores. Texto. Cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, las religiones antiguas fueron vencidas y suplantadas por el cristianismo. En el siglo XVIII, cuando las ideas cristianas sucumbían ante el racionalismo, la sociedad feudal pugnaba desesperadamente, haciendo un último esfuerzo, contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad de conciencia y de libertad religiosa, no hicieron más que proclamar el triunfo de la libre conciencia en el mundo ideológico.
Nota. Un ejemplo de materialismo histórico. Mientras el Imperio Romano se expandía, no hubo cambios religiosos, pero nada más entrar en decadencia, es justamente cuando aparece la imparable fe cristiana. Ya los primeros cristianos se habían dado cuenta de este hecho, cuando decían que la palabra de Dios caía sobre campo arado. En su prólogo de la lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, Engel explica la imposibilidad de parar los procesos ideológicos mediante la represión, pues estos se asientan sobre las nuevas bases económicas de la sociedad. Actuaba también en el Imperio Romano un peligroso partido de la subversión. Este partido minaba la religión y todos los fundamentos del Estado, negaba de plano que la voluntad del emperador fuese la suprema ley. Era un partido sin patria, internacional, que se extendía por todo el territorio del imperio, desde la Galia hasta Asia y traspasaba las fronteras imperiales. Llevaba muchos años haciendo un trabajo de zapa, subterráneamente, ocultamente, pero hacía bastante tiempo que se consideraba ya con la suficiente fuerza para salir a la luz del día. Este partido de la revuelta, al que se conocía por el nombre de los cristianos, tenía también una fuerte representación en el ejército. Legiones enteras eran cristianas. Cuando se los enviaba a los sacrificios rituales de la Iglesia Nacional Pagana, para hacer allí los honores, estos soldados de la subversión, llevaban su atrevimiento hasta el punto de ostentar en el casco distintivos especiales, cruces, en señal de protesta. Hasta las mismas penas cuartelarias de sus superiores eran inútiles. Fueron prohibidos los mítines de los revoltosos, clausurados e incluso derruidos sus locales, prohibidos los distintivos cristianos, las cruces, como en Sajonia los pañuelos rojos. Los cristianos fueron incapacitados para desempeñar cargos públicos, no podían ser ni siquiera cabos. Toda represión fue inútil, el cristianismo era imparable. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Otro ejemplo de materialismo histórico. En el siglo XVIII se produce un enorme auge económico de la burguesía, que en poco tiempo la llevará al poder. Solo cuando comienza este gran auge, es cuando comienzan a aparecer las ideas ilustradas burguesas. En su obra El Anti-Düring, Engel nos indica lo que fueron verdaderamente las ideas de la Ilustración. Todas las anteriores formas de la sociedad y del Estado, todas las representaciones de antigua tradición, se remitieron como irracionales al desván de los trastos. El mundo se había regido hasta entonces por meros prejuicios. Lo pasado no merecía más que compasión y desprecio. Ahora irrumpía finalmente la luz del día. A partir de aquel momento, la superstición, la injusticia, el privilegio y la opresión iban a ser expulsados por la verdad eterna, la justicia eterna, la igualdad fundada en la naturaleza y los inalienables derechos del hombre. Hoy sabemos, que aquel reino de la razón no era nada más que el reino de la burguesía idealizado, que la justicia eterna encontró su realización en los tribunales de la burguesía, que la igualdad desembocó en la igualdad burguesa ante la ley, que como uno de los derechos del hombre más esenciales, se proclamó la propiedad burguesa. El materialismo histórico, no dice que la economía sea la causa de los cambios ideológicos, sino que es el factor determinante y la causa principal de esos cambios en la moral, la religión, el derecho, la sexualidad, la religión, el arte, o la ética, pero no es la única causa, ni lo es de forma mecanicista. Engel, en una carta dirigida a José Bloch, le responde a las dudas que éste tiene, sobre la concepción materialista de la historia. Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia, determina la historia, es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo, hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa, diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base. De otro modo, aplicar la teoría a una época histórica cualquiera, sería más fácil que resolver una simple ecuación de primer grado. Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar, con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en última instancia. Pero también desempeñan su papel, aunque no sea decisivo, las condiciones políticas, y hasta la tradición, que merodea como un duende en las cabezas de los hombres. En otra carta con el mismo fin dirigida a W. Borgius, Engel le indica, el desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo económico,
pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base económica. No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y todo lo demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de acciones y reacciones, sobre la base de la necesidad económica, que se impone siempre, en última instancia. Texto. Se nos dirá que las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., aunque sufran alteraciones a lo largo de la historia, llevan siempre un fondo de perennidad, y que por debajo de esos cambios, siempre ha habido una religión, una moral, una filosofía, una política, un derecho. Pero, se seguirá arguyendo, las ideas religiosas, morales, filosóficas, políticas, jurídicas, etc. se modificaron, sin duda, en el curso de la evolución histórica, aunque la existencia de la religión, la moral, la filosofía, la política o el derecho, ha pervivido siempre, pese a los cambios. Hay, además, verdades eternas, como la libertad, la justicia, etc., que son comunes a todas las situaciones sociales. Pero el comunismo suprime las verdades eternas, deroga la religión o la moral, en vez de darles una forma nueva, y por eso, está en contradicción con todas las evoluciones históricas anteriores. Veamos a qué queda reducida esta acusación. Hasta hoy en día, la historia de todas las sociedades existentes, ha sido una constante sucesión de antagonismos de clases, que revisten diversas modalidades, según las épocas. Mas, cualquiera que sea la forma que en cada caso adopte, la explotación de una parte de la sociedad por la otra, es un hecho común a todas las épocas históricas. Nada tiene pues de extraño, que la conciencia social de todas las épocas pasadas, pese a toda su enorme variedad y a sus grandes diferencias, se atenga a ciertas formas comunes de conciencia, que sólo desaparecerán, cuando desaparezcan totalmente los antagonismos de clase. Nota. El comunismo no hace caso a ningún tipo de planteamiento ideológico, moviéndose los obreros comunistas en la defensa de sus intereses, por criterios meramente materialistas. El comunismo no acepta que sean inmutables, ni los principios ideológicos más tradicionales y evidentes. Por eso los comunistas son indomables, porque no se le puede convencer ni con las religiones, ni con las constituciones, ni con los ordenamientos jurídicos, ni con los derechos humanos, ni con el Estado de Derecho, ni con la ética, ni con la moral, ni con absolutamente nada, que no sean las mejoras materiales que le afectan. Engel nos lo expone de esta forma en su obra Anti-Düring. Rechazamos, por tanto, toda pretensión de que aceptamos la imposición de cualquier dogmática moral como ley ética eterna, definitiva y por tanto inmutable, por mucho que se nos exhiba el pretexto de que también el mundo moral tiene sus principios permanentes, situados por encima de la historia y de las diferencias entre los pueblos. Afirmamos, por el contrario, que toda teoría moral que ha existido hasta hoy, es el producto, en última instancia, de la situación económica de cada sociedad. Y como la sociedad se ha movido hasta ahora en contraposiciones de clase, la moral fue siempre una moral de clase, o bien justificaba el dominio y los intereses de la clase dominante, o bien, en cuanto que la clase oprimida se hizo lo suficientemente fuerte, representó la irritación de los oprimidos contra aquel dominio y los intereses de dichos oprimidos, orientados al futuro. Dado que hasta ahora, todos los sistemas doctrinarios e ideológicos, se han asentado en sociedades clasistas, quizás tengan algunos elementos en su ética o en su moral, que sean iguales y comunes. Pero estos desaparecerán en la ética y la moral de una sociedad sin clases. Texto. La revolución comunista viene a romper de la manera más radical, con el régimen tradicional de la propiedad. Nada tiene pues de extraño, que según se vaya implantando, vaya rompiendo de la forma más radical, con las ideas más tradicionales. Nota. El comunismo no tiene planteamientos éticos, morales, religiosos, estéticos, jurídicos, familiares, sexuales o similares. Cada comunista tendrá los suyos, pero el comunismo no los tiene. Solo tiene planteamientos materialistas, como la abolición del capital privado. Estos cambios materiales en la estructura económica y productiva de la sociedad, inmediatamente provocarán los cambios pertinentes en la estructura ideológica de esa sociedad, rompiendo con las ideas antiguas y generando unas nuevas ideologías, que no sabemos exactamente cómo serán, ni nos importa demasiado.
El tiempo nos lo dirá. Texto. Pero no queremos detenernos por más tiempo en los reproches de la burguesía contra el comunismo. Ya hemos dicho que el primer paso de la revolución obrera será el ascenso del proletariado al poder, la conquista de la democracia. Nota. El marxismo no considera que puede haber regímenes políticos mejores o peores, desde un punto de vista ético o moral. La causa por la que los comunistas están a favor de la democracia es porque este es el sistema político que más beneficia al proletariado, desde un punto de vista material y económico. Engels se lo explica a Pablo Lafargue en una carta, indicándole que la vía electoral de la democracia burguesa es más larga y más aburrida que la exhortación a la revolución, pero 10 veces más segura para conseguir el poder e instaurar una verdadera democracia. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Texto. El proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible, las energías productivas. Nota. El proletariado en el poder terminará con la explotación clasista y restablecerá una verdadera democracia muy distinta a la democracia burguesa, emancipando así a toda la sociedad. Engels en el prólogo para la reimpresión de 1883 del Manifiesto Comunista, nos expone este proceso liberador. La idea central que inspira todo el manifiesto es que el régimen económico de producción y la estructuración social que de él se deriva, necesariamente en cada época histórica, constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que por tanto, toda la historia de la sociedad, una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo, es una historia de luchas de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, de la burguesía, sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases. Texto. Claro está que al principio, esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción, por medio de medidas, que aunque de momento parezcan económicamente insuficientes e insostenibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte propulsor, y de las que no puede prescindirse, como medio para transformar todo el régimen de producción vigente. Nota. Cuando escribieron el Manifiesto Comunista, Marx y Engels tenían la idea de que el proletariado tomaría el poder desalojando de él a la burguesía, de forma parecida como la burguesía había desalojado a la nobleza de este, en la Revolución Inglesa de finales del siglo XVII y la francesa de finales del XVIII. Después de los graves problemas que ambas revoluciones originaron en sus países, estos después tuvieron un gran progreso económico. Por eso advierten de que en un principio, la revolución proletaria traerá problemas económicos, pero que estos son necesarios para el posterior florecimiento económico. Texto. Naturalmente, estas medidas no podrán ser las mismas en todos los países. Sin embargo, para los países más avanzados, se podrán emplear de forma casi generalizada las siguientes medidas. Nota. Estos 10 puntos, no solo tienen muy poca importancia, sino que son lo peor del Manifiesto Comunista. Este fue escrito por Marx y por Engels con ayuda de la esposa de Marx, pero muchos otros miembros de la Liga de los Comunistas aportaron sugerencias e ideas, especialmente en esta parte, por lo que los puntos quedaron muy deslavazados e incluso inconexos, por ser obra de varios autores simultáneamente. Según lo aconsejaban las necesidades de cada país en cada época, Marx y Engels cambiaban los objetivos inmediatos del proletariado, hasta hacerlos muy distintos en diversos países. Marx siempre se opuso a las recetas revolucionarias, como él llamaba a los planes revolucionarios para todas las épocas y todos los países. En el prólogo de la edición de 1872, ambos indicaban, ya el propio manifiesto advierte, que la aplicación práctica de estos principios dependerá en todas partes y en todo tiempo de las circunstancias históricas existentes,
razón por la que no se hace especial hincapié en las medidas revolucionarias propuestas al final del capítulo segundo. Si tuviésemos que formularlo hoy, este pasaje presentaría un tenor distinto en muchos aspectos. Este programa ha quedado a trozos anticuado por efecto del inmenso desarrollo experimentado por la gran industria en los últimos 25 años. Texto. Estos son los puntos. 1. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. 2. Fuerte impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de herencia. 4. Confiscación de la fortuna de todos los emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en el Estado, por medio de bancos nacionales, con capital del Estado y régimen de monopolio. 6. Nacionalización de los transportes. 7. Aumento de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. 8. Proclamación del deber general de trabajar. Creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. 9. Organización de las explotaciones agrícolas e industriales. Tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. 10. Educación pública y gratuita para todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la producción material, etc. Nota. Engel en sus principios del comunismo, proponía estos 12 puntos, algo más radicales. En todo caso, no revisten demasiada importancia. 1. Restricción de la propiedad privada mediante el impuesto progresivo, el alto impuesto sobre las herencias, la abolición del derecho de herencia en las líneas laterales, hermanos, sobrinos, etc., préstamos forzosos, etc. 2. Expropiación gradual de los propietarios agrarios, fabricantes, propietarios de ferrocarriles y buques, parcialmente con ayuda de la competencia por parte de la industria estatal y, parcialmente de modo directo, con indemnización en asignados. 3. Confiscación de los bienes de todos los emigrados y de los rebeldes contra la mayoría del pueblo. 4. Organización del trabajo y ocupación de los proletarios en fincas, fábricas y talleres nacionales, con lo cual se eliminará la competencia entre los obreros, y los fabricantes que queden, tendrán que pagar salarios tan altos como el Estado. 5. Igual deber obligatorio de trabajo para todos los miembros de la sociedad hasta la supresión completa de la propiedad privada. Formación de ejércitos industriales, sobre todo para la agricultura. 6. Centralización de los créditos y la banca en las manos del Estado a través del Banco Nacional, con capital del Estado. Cierre de todos los bancos privados. 7. Aumento del número de fábricas, talleres, ferrocarriles y buques nacionales, cultivo de todas las tierras que están sin labrar y mejoramiento del cultivo de las demás tierras en consonancia con el aumento de los capitales y del número de obreros de que dispone la nación. 8. Educación de todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado, desde el momento en que puedan prescindir del cuidado de la madre. Conjugar la educación con el trabajo fabril. 9. Construcción de grandes palacios en las fincas del Estado para que sirvan de vivienda a las comunas de ciudadanos, que trabajen en la industria y la agricultura y unan las ventajas de la vida en la ciudad y en el campo, evitando así el carácter unilateral y los defectos de la una y la otra. 10. Destrucción de todas las casas y barrios insalubres y mal construidos. 11. Igualdad de derecho de herencia para los hijos legítimos y los naturales. 12. Concentración de todos los medios de transporte en manos de la nación. Justo después de escribirse el manifiesto comunista, el Comité Central de la Liga de los Comunitas escribió estas medidas, que como puede apreciarse, difieren en algunos puntos de las anteriores. 1. Toda Alemania será declarada república, una indivisible. 3. Los representantes del pueblo serán retribuidos, para que también los obreros puedan formar parte del Parlamento del pueblo alemán. 4. Armamento general del pueblo. 7. Las fincas de los príncipes y demás posesiones feudales, todas las minas, canteras, etc., se convierten en propiedad del Estado.
En las fincas se organizará la explotación en gran escala y con los recursos más modernos de la ciencia, en provecho de la colectividad. 8. Las hipotecas sobre las tierras de los campesinos se declaran propiedad del Estado. Los campesinos abonarán al Estado los intereses de estas hipotecas. 9. En las regiones en que esté desarrollado el sistema de arriendos, la renta del suelo o precio de arrendamiento se pagará al Estado en concepto de impuesto. 11. El Estado tomará en sus manos todos los medios de transporte, ferrocarriles, canales, barcos, caminos, correos, etc., convirtiéndolos en propiedad del Estado y poniéndolos a disposición de la clase desposeída. 14. Restricción del derecho de herencia. 15. Implantación de fuertes impuestos progresivos y abolición de los impuestos sobre los artículos de consumo. 16. Organización de talleres nacionales. El Estado garantiza a todos los trabajadores medios de subsistencia y asume el cuidado de los incapacitados para trabajar. 17. Instrucción pública general y gratuita. Texto. Tan pronto como con el transcurso del tiempo, hayan desaparecido todas las diferencias de clase, y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. Ese poder político, que no es más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Nota. El Estado no es más que el poder político en manos de las clases dominantes, que se sirve de él para ayudarse en la explotación de las clases oprimidas. Engel en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, lo expone diciendo: apenas creado, el Estado, este órgano se independiza de la sociedad, tanto más cuanto más se va convirtiendo en órgano de una determinada clase y más directamente impone el dominio de esta clase. Texto. Si en su lucha contra la burguesía, el proletariado se organiza hasta convertirse en clase. Si después, gracias a una revolución se convierte en la clase dominante, y como clase dominante derriba por la fuerza el régimen vigente de producción, hará desaparecer junto a estas relaciones de producción, las causas de los antagonismos de clase, las clases mismas, y por tanto, su papel como clase dominante. Nota. Al tomar el poder, el proletariado elimina la propiedad privada de los medios de producción, por lo que desaparece la burguesía. Luego también desaparece el proletariado, como clase social explotada por la burguesía, originándose una sociedad con una sola clase social, que es como decir, sin clases sociales. Al tomar el poder y acabar con la burguesía, el proletariado se autodestruye como clase social. Texto. Y a la vieja sociedad burguesa.